Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Leo, vamos a dar mensajes a lo largo del vídeo y fechas. Comenzamos, Leo. Vamos a ver, Leo. En el trabajo los caminos los tienes abiertos. En lo laboral, Leo. Lo que pasa es que aquí hay gente que habla de más, habla o especula de más. No debes de guiarte. No debes de guiarte, Leo, de lo que se está especulando. Leo, que no tenéis trabajo. Te vendrá un trabajo por mediación de un varón. No voy a decir que está muy bien pagado porque no me sale así, pero la decisión es tuya, ¿eh? Leo, que tenéis un negocio. Algo está comenzando. Algo comienza. No te desesperes si en un principio no ves los resultados que quieres ver. No te desesperes, mantén la calma. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, ¿con qué? Con tu economía, Leo. Vamos a seguir con tu economía, vamos a ver cómo está tu economía. Leo, vas a recibir un dinero dentro de 3 semanas aproximadamente, que es un dinero que ya esperabas, ¿no? Es un dinero importante. Sí es cierto que dicen, igual que viene se va, ¿no? Pero, a ver, se invierte, ¿vale? No estamos diciendo que igual que viene desaparece, no. Igual que viene se invierte, dicen. Leo, poco a poco, dicen, irás incrementando tu economía. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Leo que estáis solteros. Estás en plan rebelde, ¿eh, Leo? Estás enrebeldecido, Leo. Bueno, esto no es malo, ni bueno, ni malo, ni nada, ¿no? Simplemente que no te veo por la labor, ¿no? De entregarte a nadie, y mucho menos no te veo por la labor de estar de tonterías, ¿vale? Hombre, para mí esto no es malo, ¿bien? Vamos a ver qué más. Comunicaciones con una persona relacionada con lo laboral. Aquí te dicen, no te confundas con esta persona, Leo. Cuidado porque es una persona muy inmadura, muy infantil, ilusionaría y se alejaría. Vamos a quedarnos con las personas importantes. Las personas importantes que llegarían a tu vida. ¿Es un hombre o una mujer mayor que tú, Leo? La persona importante. ¿Ha llegado a tu vida? No, no ha llegado aún. Esta persona, cuando llega a tu vida, te puede ofrecer en un principio una relación oculta. Sale clarísimamente. Está claro que cuando vosotros conocéis esta relación que tiene esta persona, pues está acabada, bastante acabada, ¿eh? Es una relación que está muy deteriorada ya, y está ya casi en ese proceso, en ese inicio de fin, como yo digo, ¿bien? Vamos a seguir, Leo. Vamos a seguir, vamos a ver cuándo llegaría esta persona, que me imagino que todavía no va a llegar todavía. Por la posición de las cartas, pienso que no llega aún. Llegará más adelante. ¿Cuándo llegaría esta persona? Todavía tienes que esperar un poquito, Leo. Debes de esperar. Casi
Igual yo te diría un mes, mes y medio aproximadamente, cuando llegue la persona importante. Antes de esta persona importante ya te he dicho que te veo en comunicaciones con una persona relacionada con lo laboral, pero yo ya te he advertido lo que hay. Tú ya decides si entras en el juego o no. Pero es cierto que yo te diría, creo que no te lleva a nada eso, ¿eh? Leo que estáis solteros. La próxima persona después de esta persona que está relacionada con lo laboral es la persona importante, y así lo dicen. Pero que en un principio vosotros empezaréis una historia oculta. Y sale clarísimo, ¿eh? Sale clarísimo. En un principio esto es una relación oculta, Leo. Así que vamos a ver cómo lo toreamos. Vamos a seguir, seguimos. Leo, no te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Y al final del vídeo te voy a dar otro tipo de mensaje. Leo, que estáis casados, en convivencia y novios. Seguimos. Leo, casados, en convivencia y novios. Nos adentramos o avanzamos o estamos iniciando cambios de forma muy lenta, ¿no? Queremos hacerlo bien y no queremos que haya ningún tipo de error, ¿no? Hay una especie de protección aquí del uno al otro, Leo, que es algo que a veces agobia en la relación, ¿no? Pero bueno, esto pasa en muchas relaciones. El sentir agobio por protección extrema, pues pasa, como cuando somos jóvenes y los padres nos quieren proteger tanto, pues nos agobiamos también. Vamos a seguir. Leo, casados, en convivencia y novios. Hay un cambio aquí rotundo relacionado con uno de los hijos, que esto ha provocado o ha estado provocando en un pasado una serie de problemillas, acontecimientos o diferencia de opiniones. Bien, este acontecimiento como que ya se le ha dado un giro, este tipo de acontecimientos se le ha dado un giro o está a punto de dársele un giro en esta historia, lo que hará que vosotros dos estéis más unidos, en cierto modo, Leo. Entonces, aquí dicen, Leo, también, aquí te avisan, dicen, no, te avisan, cuidado con las amistades. Porque hay una persona en concreto que no sería una buena amistad para la relación. Cuidado ahí, ¿eh? Vamos a ver qué más. Van a cambiar muchas cosas entre vosotros, Leo, sobre todo veo que cambian cosas a raíz de un cambio importante que vais a hacer de domicilio, residencia o algo por el estilo. Vamos a ver qué más. Leo, casados, en convivencia y novios. Los que estáis de novios, tengo que decir que estamos en un momento, o uno de los dos está en un momento en el que quiere avanzar, es un querer y no querer, tengo dudas, pero hay sentimientos. Y es cierto que estas dudas en cuanto a los sentimientos no es la primera vez que ocurre, ¿no? Entonces, Leo, este tipo de dudas que hay son temores, ni más ni menos. Son temores e incluso influencias de otras personas. ¿Vais a llegar a algo más? Sí. ¿Le gustará a otras personas? No. ¿Criticarán? Sí. ¿Será difícil el comienzo? También. Pero por la influencia de estas personas. Esto para los que estáis de novios. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Leo, que estáis casados, en convivencia y novios.
Leo, casados en convivencia y novios. Los cambios que estáis realizando ahora, los cambios que se están dando, los que han salido en un principio, que son cambios de forma que se están... que lo estáis haciendo de forma lenta, de forma segura, son unos cambios que te van a aportar en un futuro, o van a aportar en un futuro una estabilidad en la relación, una estabilidad interior. Tú sabes como cuando por dentro sientes que algo no está bien, dices, me siento desencajado, desencajada porque hay algo que no está bien en nuestro interior. Pues estos cambios van a valer para esto, Leo. Vamos a seguimos, ahora sí, con tu mensaje especial del amor, Leo. Tu mensaje especial del amor. Dicen que cambies por completo algo o que aceptes los cambios que vienen por sorpresa y los de sin sorpresa, que lo aceptes, que lo mires como algo positivo, porque es positivo, que te puede cambiar la vida de la noche a la mañana. Y sobre todo los que estáis solteros. Sobre todo los que estáis solteros. Vamos a seguimos. Ahora sí, con tu salud, Leo. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. No olvides, Leo, suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita. ¿Bien? Leo. Mira. Os veo un poco nerviosos, os veo que a veces os cuesta retener cosas y esto pues debéis de prestarle atención, sobre todo los que estéis que se os olvidan muchísimo las cosas y os cueste retener, ¿bien? Pero como siempre os digo, Leo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con ese mensaje general, Leo. Mensaje general. Cuando se hacen las cosas de manera limpia, de manera sincera, no hay que tener temor a nada, ni a perder, ni a que esas cosas se alejen de nuestra vida, ni nada de nada. Ese es el mensaje que te dan. Leo, te quiero dar un número, te voy a dar el número 43. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo, Leo, como número de la suerte. Que te mando un besito fuerte. Leo, que nos vemos en el próximo vídeo.